para celebrar, somos la tierra, somos la arcilla, la esperanza, denunciar, debatir. Pueblo latino, vamos para adelante, tumbando fronteras, somos gigantes, aquí nadie es extraño. Aquí escuchar y conversar con las guardias. México y Bolivia, presente. Puerto Rico libre. ¿Cómo están, queridas amigas, amigos y amigues del podcast de las Warmis Bolivia? Estamos empezando este episodio a través de la red ATV y de todas las emisoras aliadas y medios digitales que se van sumando a nuestro programa. ¿Cómo estás, querida Warmi Mauge, en el estudio? ¿Cómo estás, Warmi Claudia? Muy bien, nuevamente, porque hemos preparado un programa muy bonito, con mucho cariño para nuestros hermanos, hermanas, y por supuesto estaremos abordando diferentes temas. Uno de ellos es el de la conservación del medio ambiente. Estaremos con un contacto especial hasta el departamento de Santa Cruz, en el cual hablaremos con representantes de organizaciones indígenas, por ejemplo, en el sector de Concepción del departamento de Santa Cruz, que se están viendo muy afectados. Hay mujeres, niños, hombres que necesitan salud, que necesitan medicamentos, necesitan alimentos, necesitan agua, necesitan también estupendos para los bomberos, quienes también se encuentran en este sector ayudando a coadyuvar, a sofocar los incendios. ¿Qué más tendremos el día de hoy? Bueno, aparte de esa emergencia nacional que estamos viviendo con los incendios forestales, vamos a tocar también la solidaridad que se va generando en diferentes colectivos, grupos, como es este colectivo de los cirujas aquí en la ciudad de La Paz, que han realizado ya una campaña para justamente ayudar a los hermanos y hermanas indígenas, principalmente, que están sufriendo muchísimo en sus comunidades. Vamos a conversar con Adalía. Ella es representante de este colectivo de los cirujas. ¿Qué más tenemos, Warmi? El día de hoy estaremos hablando de una aplicación muy interesante que ya se ha lanzado a través de las redes sociales por el Google Store, y es de Mujeres Constructores, una aplicación donde se puede encontrar una infinidad de rubros y donde están afiliadas algo así de 700 mujeres ya capacitadas, quienes están brindando su servicio y la pueden tener al toque. Solamente acá, a través del internet, a través de esta aplicación, puede contactarla en diferentes departamentos del país. Están en esta primera etapa en el eje central, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba. Ya de a poco se estarán diversificando aún más para que se pueda llegar a la población boliviana. Y ahora pues es momento de dar también nuestro agradecimiento a nuestras auspiciadoras, Hilari Art Deco, este emprendimiento que produce joyas artesanales con productos de la naturaleza, de la Pachamama. Puedes contactarlas al 699-14070 o ir hasta el lugar donde exponen estos trabajos y donde también reciben los pedidos personalizados. Hilari Art Deco está en la calle Potosí, frente a la Casa Grande, en la Galería Moderna. Así es. También debemos agradecer el auspicio de la hermana Raquel Romero de Guairuru Café, quien se encuentra en la avenida Sánchez Lima, número 2504, en la esquina Pedro Salazar, zona de Sopocachi, en la ciudad de La Paz, en la Plaza Baró, ahí en las esquinas, y por supuesto ofreciéndonos todo lo mejor en cuanto a productos fusionados con la naturaleza. Hay una gran diversidad de productos, tés, cafés, pero y también hay un componente interesante de poder hacerlo esta mezcla tal vez con un matecito de manzanilla, de una cola de caballo, que son hierbas muy interesantes que nos ofrece la Madre Tierra, y podamos fusionarlos y ayudarnos a nosotros mismos con el tema de la salud. Un abrazo grande a la hermana Raquel Romero y con ese emprendimiento. Y recordamos a toda nuestra querida audiencia
que el día lunes, el próximo lunes, justamente en el Wairuru Café, se va a realizar un evento, un encuentro sobre audiovisuales y cine en nuestro país. Así que pueden asistir a este espacio donde se va a debatir diferentes aristas del cine boliviano para que pues nos motiven no solo a asistir la producción nacional en cine, sino también la parte en la que se producen estos lindos y a veces tan complejos productos cinematográficos. Así que pueden darse la cita en el Café Wairuru el próximo lunes. Y también damos un agradecimiento muy especial de la mano de Alianza por la Solidaridad Andina. Vamos a estar escuchando mensajes que se han preparado respecto a la participación política de las mujeres. Este derecho que nos ha costado muchísimo conquistar y que nos sigue costando ejercerlo, querida Warmimao. Vos sabes que hay muchos casos de violencia política donde pues quieren o buscan quitar ese derecho a través de muchas modalidades. Los insultos, las amenazas, la violencia digital en redes sociales que también afecta a la dignidad de las mujeres políticas, e incluso se ha llegado a cometer feminicidios a nombre de la participación política. Y esto lo hemos sentido mucho con la muerte de la concejala Juana Quispe, que después de 12 años recién ha tenido una sentencia. Así que pues con Alianza por la Solidaridad vamos a escuchar los mensajes preparados en idioma castellano, aymara y quechua. La palabra, por favor, la palabra. Silencio. Están pidiendo la palabra. Escuchemos pues, compañeros. Es momento de organizarnos para las elecciones primarias de nuestro partido, para decidir entre todas y todas las candidaturas. Don Julián, que vayan. Sí, como siempre hemos hecho. Eso no está bien. En las ternas internas de nuestro partido debe haber igualdad en la cantidad de mujeres y varones que están postulando. ¿Para qué si ya sabemos quién va a ganar? No está bien, no es correcto. Yo me quiero postular. Yo también me quiero postular. Hay que hacer las cosas como deben ser. Yo también apoyo. Yo también. Yo apoyo su postulación. Tenemos leyes y normas que protegen nuestra postulación. Está bien, hagamos las elecciones internas como deben ser. Mujeres en política, democracia sin violencia. Es un mensaje de ACOBOL, AMATBOL, Alianza por la Solidaridad, ActionAid, Enraiza tus Derechos y la Coordinadora de la Mujer. En su programa Warmis, Voces de Resistencia. Y ahora ingresamos al sector Voces de Resistencia aquí en el programa de las Warmis Bolivia. Estamos ahora tocando un tema que nos estaba acompañando durante estas últimas semanas, que ya son meses, sobre los incendios forestales que están afectando gran parte de los territorios indígenas en nuestro país, consumiendo todo lo que es la biodiversidad, la fauna, la flora, pero también y fundamentalmente afectando la vida en las comunidades indígenas. Tenemos el gusto de hacer este contacto hasta Santa Cruz. Vamos a conversar con Víctor Cruz Ríos y María Luisa Ortiz. Ellos son miembros del Comité de Emergencia del Territorio Indígena de Monteverde, que ha estado haciendo el llamado de justamente emergencia durante todas estas semanas. Bienvenidos, hermana, hermano, para conversar sobre este terrible suceso que está pasando por allí. Bien, buen día. A través de su programa, soy Víctor Cruz, representación de las comunidades indígenas del territorio de Monteverde. Sí, muy buenos días, muchas gracias por la cobertura de su programa. La verdad estamos en emergencia, mi nombre es María Luisa Ortiz, también soy parte del Comité
emergencia ahora que estamos pasando, ¿no? Así es, hermanos, hemos estado haciendo el seguimiento informativo de lo que ha estado pasando en Monteverde y hemos visto las diferentes oportunidades en las que ustedes han pedido ayuda para poder enfrentar los incendios que están afectando los territorios indígenas. Entonces, vamos a un poquito refrescar la memoria de toda la audiencia que nos escucha. Cuéntenos dónde está Monteverde exactamente, en qué lugar se ubica, qué pueblos indígenas están allí, qué problemas han enfrentado hasta la fecha y desde cuándo, ¿no? Ya. El territorio indígena de Monteverde está ubicado en el departamento de Santa Cruz, la provincia de Ñuble de Chagua, en el municipio de Concepción, a unos 120 kilómetros del municipio de Concepción, ¿no? Entonces, y eso. ¿Qué pueblos indígenas están allí? Allá, ¿qué problemas han estado enfrentando durante todo este tiempo? Ya, bien, lo que conformamos parte del territorio indígena de Monteverde somos los indígenas chiquitanos, ¿no? Entonces, y los problemas que viene ocasionando el incendio ya vienen ya desde hace 2 meses que viene azotando a nuestras comunidades indígenas, a la cual estamos 17 comunidades en una zona que al paso de Monteverde y ya ahorita todavía estamos en la peor emergencia, son en 5 comunidades que todavía estamos encerrados, ¿no? Prácticamente el fuego de ambos lados, del lado Barayo y del lado de San Ignacio, que a esas 5 comunidades ahorita estamos pasando la situación crítica, ¿no? Entonces las otras comunidades ya habían pasado el fuego, ya están quemadas y hay secuelas, pues, ¿no? Entonces eso es lo que podemos contar, digamos, lo que hoy en día estamos viviendo las comunidades indígenas dentro del territorio indígena de Monteverde. Hermana, ¿cómo han estado afectando a las familias? ¿Cómo están las niñas, los niños? Porque imagínense, en Santa Cruz ciudad, hasta el día de ayer recibimos información de que el humo es tremendo en la ciudad. No se puede ni abrir la ventana, las puertas, porque entra la ceniza. Imagínense, en la ciudad está pasando eso. ¿Cómo está en las comunidades la situación? ¿Cómo están las hermanas, las niñas, niños, tema de salud? Cuéntenos un poco más esa parte. Bien, ¿no? Ahorita pues la verdad es como le dije hace rato, en el municipio de Concepción y tanto en las comunidades indígenas, ahorita las comunidades indígenas estamos siendo los más afectados, los más golpeados por el tema de los incendios, ¿no? La causa del humo ahorita es enfermedades, pues lo que está dejando en los niños, personas ancianas de la tercera edad, somos los que ahorita estamos, la verdad, siendo bastante azotados por este fenómeno, pues, ¿no? Mayor parte de las comunidades los niños están con vómitos, con diarrea, con fiebre, con conjuntivitis, empieza ya a afectar el tema de la respiración, pues ya ahorita no, por el tema del humo, pues. Eso no es preocupante la situación ahora acá, porque hasta ahora no para, pues está más intenso ahora ya el tema del fuego a estas comunidades que están en peligro ahorita, ¿no? Ahorita son 5 comunidades las que están más en peligro y después el resto de las otras comunidades ya pasó el fuego, han dejado viviendas en ceniza. Parte de ellos, una de mis comunidades sufrió pérdidas de viviendas, que fue una de mis viviendas, la que fue más afectada. Perdí todo por causa de estos incendios, ¿no? Y deja pues mucha contaminación. Ahorita en el agua, en el campo, sabemos muy bien de que casi no tenemos, mejor dicho, condiciones del agua. Tenemos que consumir de pozos. Muchas comunidades van a las quebraditas, como acostumbramos nosotros decir acá, ¿no? El pauro, ¿no? Todos ellos quedan contaminados. Ya de ahí es donde empieza a generar las enfermedades, ¿no? Porque estamos consumiendo ya
agua contaminada por la ceniza más que todo. No solamente nos afecta a la humanidad, también a los animales. Hay pérdida de animales también por causa de todo esto incendio, ¿no? Entendemos que el Comité de Emergencia de Territorio Indígena de Monteverde se encuentra en el sector de Concepción, precisamente en el departamento de Santa Cruz. Entendemos toda esta afectación y nuestra solidaridad, y obviamente convocamos a todos los sectores para que puedan aunar esfuerzos y de alguna manera poder coadyuvar aún más para que se pueda sofocar el tema de los incendios. ¿Cuál es el mayor requerimiento que ustedes tienen? ¿Qué necesidades? ¿Qué es lo que necesitan? Le consultamos tanto a la hermana, quien participa del programa Warmis, como a la hermana María Luisa y al hermano Víctor Cruz. ¿Qué necesitan? Por favor, pueden manifestarnos. La verdad, ahorita lo que necesitamos es que, como ya hemos iniciado una marcha el día 23, lunes 23, donde nos manifestamos a través de la marcha que el gobierno de una vez declare desastre nacional, así para poder tener nosotros la ayuda internacional, que llegue todo tipo de ayuda para nosotros, pues en las comunidades vamos a estar contentos con toda la ayuda que nos llegue, ya sea en alimentación, en medicamentos, en el tema de bomberos, que lleguen bomberos, pero que traigan su indumentaria, porque la verdad el gobierno nos ha mandado bomberos, pero nos los ha mandado nomás así en personas, sin su alimentación, que nosotros las comunidades nos tengamos que hacer cargo de la alimentación. Ahorita nosotros estamos pasando por una situación difícil, que nuestros maridos no pueden trabajar para sostener nuestro hogar, donde ellos tienen que estar allá en el fuego y no hay de dónde nosotros podamos tener el dinero para poder darle a nuestros hijos el alimento, el pan de cada día. La verdad que en este tema estamos siendo todas las comunidades muy afectadas económicamente y con la alimentación para los niños. Eso pedimos nosotros, que de una vez el gobierno se ponga a pensar en las comunidades, en los pueblos indígenas, de que declare, haga por ellos, por esos niños, por esos futuros del país, puedo decirlo así, de que él lo declare de una vez desastre nacional, pedirle de verdad, de corazón, porque somos nosotros los que sentimos, somos nosotros los que sufrimos. Es muy triste, la verdad, de que vivirlo acá acá es la realidad. Nosotros podemos ver o difundir por redes sociales, pero no es lo mismo, no se ve lo mismo, no se siente lo mismo que estar en el lugar, que por lo menos viniera el presidente y viera en un sobrevuelo, no sé, o que bajara terrestremente a las comunidades bien afectadas ahí ahorita donde está el incendio, fuera diferente, él tal vez lo vería más humanitario de parte de él, decir no voy a declarar por estos hermanos, porque ellos lo están necesitando, porque ellos lo están sufriendo, ellos lo están sintiendo, por los niños, por todo. La verdad es que duele bastante, ¿no?, de que el presidente no nos mire como pueblo indígena, no nos toma en cuenta, lo puedo decir así, él no se preocupa por nosotros. Hermana y hermano, bueno, este pedido clamoroso lo vamos a replicar. Sabemos que también han estado haciendo algunas colectas en diferentes instituciones. Espero que eso llegue realmente a las familias afectadas para que puedan distribuir entre todas y todos. Y justo sobre ese tema, para ir cerrando este espacio de la radio, ¿cuántas familias aproximadamente están afectadas ya en este momento? Y claro, van a seguir afectadas por el tema que ya han mencionado. Han afectado las viviendas, han afectado sus chacos, sus animales, no hay agua inclusive. Entonces, hermano, ¿cuántas familias, para que todas las instituciones que están recolectando ayuda
pueda también tener una idea de cuánto se necesita, ¿no? Para poder llevarles hacia ustedes. Alrededor, ahorita en las comunidades indígenas hay alrededor de más de 900 familias, más de 2.500 habitantes que hoy en día sufren, ¿no? Por las secuelas del humo ahorita, de la ceniza que hoy en día está latente, y más que todo ahorita ya la calor es insoportable en las 5 comunidades ahorita que están encerradas por el fuego prácticamente. Imaginamos que en estos días, aparte de esta necesidad de solicitar ayuda en tema de medicamentos, alimentación, más bomberos voluntarios que puedan venir a colaborar, ¿qué han estado analizando? En caso de que al momento no se pueda tener alguna respuesta, o por lo menos en el transcurso de estos días tener la atención inmediata de alguna autoridad, ¿qué están pensando realizar o van a tomar alguna medida, mandar una carta? ¿Qué es lo que están pensando hacer? Ya. Bueno, ya, hermanos, a raíz de la impotencia ya de la no atención de los 3 niveles de gobierno prácticamente, ¿no? Nosotros iniciamos con una manifestación, y bueno, ahora lo que queda es, tenemos planificado para el día de mañana un plantón, se está convocando a nivel nacional, ¿no? De parte a los pueblos indígenas y a todos los que quieran sumar a este pedido de las comunidades indígenas. Agradecemos muchísimo su tiempo por haberse comunicado. Vamos a replicar los mensajes que han dado y esperemos que la ayuda, la declaratoria de desastre nacional pueda ser efectiva ya pronto. No se puede esperar más, dado que hay muchas familias que están en los territorios indígenas sufriendo en este momento. Gracias por haber estado en el programa, y si tienen algún mensaje que quieran dar a nivel nacional también, que va a salir el programa, pues tienen ahí la posibilidad. Bien, la verdad que pedirle al pueblo boliviano de que se sume a nuestro plantón del día de mañana que vamos a tener, y a las personas, instituciones, de pedirle también, ¿no? Que nos puedan ayudar, nos puedan hacer una recolecta de ayuda para estas comunidades damnificadas, ¿por qué no decir para toda la zona Monteverde, de la TCO Monteverde? La verdad que lo necesita, que se apiaden la gente de lo que estamos viviendo, de lo que estamos pasando ahora, porque se nos acaban nuestros bosques, se nos quema el pulmón de la Amazonía, y por ello hagamos esto, sumémonos a este pedido que estamos haciendo ahora nosotros como indígenas. Sí, prácticamente el pedido que hacemos nosotros desde aquí es un llamado, ¿no? Al pueblo boliviano que se sume a esta noble causa, ¿no? De nosotros los indígenas chiquitanos que vivimos en el territorio indígena Monteverde, que se sumen al plantón que se ha convocado desde los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, eso sería de mi parte, y agradecerle por su cobertura que nos dan, para hacernos escuchar el sentir de cada uno de nosotros, de cada comunario que vive en un rincón de Bolivia. Muchas gracias. Muchas gracias, les agradecemos a los hermanos Víctor Cruz Ríos, presidente de la Zona 1 Monteverde, María Luisa Ortiz Motore, presidente de la OTB Villanueva, del municipio de Concepción en el departamento de Santa Cruz. Un abrazo grande y toda nuestra solidaridad a todo lo que está aconteciendo en este sector de Amazonía y todos esos departamentos afectados, principalmente por el tema de los incendios. Y esperemos que se pueda tener una pronta respuesta por parte de nuestras autoridades para poder de una vez poder conllevar
llevar más ayuda humanitaria en tema de salud, alimentación y así poder evitar más daños también físicos y personales. Un abrazo grande, toda nuestra solidaridad desde el programa Warmis Bolivia. Yuhayaya. Muchas gracias. Gracias. En Warmis conocemos a las mujeres en la historia. Su sector Mujeres en la Historia. Gracias. Vamos a activar nuestra memoria recordando el legado, el trabajo de una mujer periodista y defensora de los derechos humanos. Vamos a conocer la biografía de Ana María Romero de Campero. Escuchemos. En nuestro sector de Mujeres en la Historia de su programa y podcast de Warmis Bolivia, hablamos de Ana María Romero de Campero. Nacida el 29 de junio de 1941 en La Paz, fue una destacada periodista boliviana, defensora de los derechos humanos y una influyente figura política. A lo largo de su vida luchó por la justicia social y se destacó con su compromiso con la verdad y la transparencia en los medios de comunicación, siendo una de las primeras mujeres en alcanzar posiciones de liderazgo en el periodismo boliviano. Como directora del periódico Presencia, impulsó una línea crítica y comprometida con las causas sociales, logrando que la prensa fuera un espacio de denuncia y reflexión. Su rol como la primera defensora del pueblo en Bolivia, cargo que ocupó desde 1998 hasta el año 2003, la consolida como una defensora incansable de los derechos humanos, especialmente de los más necesitados. Su trabajo fue ampliamente reconocido por su enfoque en la promoción de la paz, el diálogo y la justicia. Ana Mar también marcó un hito al promover la defensa de los derechos de las mujeres, los pueblos indígenas y otros sectores históricamente excluidos. Además de su trayectoria periodística y como defensora del pueblo, Ana María Romero fue senadora desde donde continuó su labor en defensa de los derechos fundamentales y la igualdad de género. Falleció el 26 de octubre de 2010, dejando un legado imborrable en la historia de Bolivia. Nuestro homenaje desde el programa de Warmis Bolivia a esta gran mujer por su capacidad profesional y esa profunda humanidad y compromiso con la justicia social. Ahora nos vamos con Cuarto Propio. Y en nuestro sector de Cuarto Propio, nosotros le proponemos este hermoso texto que viene de la mano de varios autores de poesía ecuatoriana, número 2 de una selección de Hernán Rodríguez Castelo, y por supuesto con una gran diversidad y rescate de autores quienes han puesto su granito de arena, su inspiración en este libro. Leeremos un fragmento. Esta isla camino yo, habitante del huerto y del arroyo, y que he visto naranjos florecidos y dorarse por junio los trigales. Uno de nuestros principales objetivos de este sector, como es Cuarto Propio de su programa Warmis Bolivia, es el incentivar a tomar nuevamente nuestros textos de las bibliotecas y volverlos a leer y volver a retomar ese sueño, esa imaginación a la hora de tomar un texto y adentrarnos en sus páginas. Hasta la próxima. Escuchas las Warmis. Arsoy munta, suma, arsoy wamunta. Amuk dapham, arumaiski, istabhanyania marcachirinata. Pachajewa, hiwasana partido sana primaria chiklawina kapataki, wakist asiñaja, ukamata mansapam tarupuriñataki, taaqijilata kullakanakampi, candidato nakjata. Don Julián Hupsarpan. Hisa, kun hamtej luririctanja ukama. Ukaja haniwalikiti, partido sa taipinja utjañapawa, warmischachasa kikipata uñjataña, kitinakatija postulapki uka taipinja. Kunataki, yatxtanja kitisa tipane ukja. Haniwalikiti, haniuchakapakiti, nayaja postulant jamaja saran wamunta. Nayaja postulant jamaja saran ramona neptua, kun hamata halurañaki ukam walurañasa.
Nayak chamanch postulación aparu. Utjiwa postulación asaru arhatiri machinakaja. Walikiwa, chihlawinak ukamak pokap hanyani kun hamanyapa kitih ukarhama. Warmirakaja política ukanktarwa ma democracia hanyan kachawini. Akajama iuhtawiwa, Acobol, Amatbol, Alianza por la Solidaridad, Accionai, Enraiza tus derechos, Ukamaraki, coordinadora de la mujer, Uxata. Continuamos con las Warmis. Es tiempo para escuchar la fuerza colectiva. Nosotros continuamos en este podcast y episodio de Warmis Bolivia. Y en nuestro sector le presentaremos a Anaí, a la hermana Anaí Guaita, que es parte de Mujeres Constructoras de Bolivia. ¿Cómo estás, hermana? Bienvenida al programa de Warmis Bolivia. Hay novedades muy interesantes en el marco de que también nos estamos modernizando en todos los rubros, todas las áreas, y para más detalles la tendremos. Bienvenida. Muchas gracias. Igualmente, muy buenos días. Bueno, soy parte de Red Habitat, que está lanzando este proyecto que es Mujeres Constructoras. Muy bien. Querida Anaí, coméntanos, están lanzando una aplicación en el cual se está implementando el tema de las mujeres constructoras, donde muchas personas van a poder requerir los servicios, pero en este caso aún de mayor confianza también el tema de una mujer, poder contactar a una mujer. Coméntanos, por favor, cómo ustedes están coordinando esto. Claro, le contaré un poquito de cómo nace este proyecto. Este proyecto nace en la pandemia, ya que también se daba más antes capacitaciones, y como todo era virtual, teníamos que darle las capacitaciones virtualmente, y de ahí poco a poco se fue hablando, y de ahí se sacó esta idea que podríamos hacer una aplicación que es Mujeres Constructoras. Dentro de esta aplicación podrá encontrar mujeres expertas en plomería, en pintura, en cerámica, porque ya son capacitadas, ya están dentro del rubro de la construcción. Muy bien. También está la Warmi Claudia, que estoy segura que tiene varias preguntas también y consultas. Así es. Qué buenas noticias nos traes, Anaí. Qué gusto que podamos compartir esta experiencia de la aplicación de las mujeres constructoras, que, como dices, en realidad reúne a varios rubros, ¿no? No solamente construcción, plomería y otros servicios que podemos ya acceder a través de esta aplicación que se ha creado, porque estamos hablando de muchos derechos que se juntan acá, ¿no? El derecho a la tecnología, a la comunicación, el derecho al trabajo. Y bueno, esto para las mujeres es un gran paso, porque es un sector en el que siempre ha predominado más los varones, ¿no? Y de manera tradicional. Y ahora ustedes están rompiendo con ese esquema tan patriarcal de nuestra sociedad, y tomando ustedes también las riendas para no solo generar sus ingresos, sino capacitarse ustedes y poder ir avanzando más y más. Querida Anaí, cuéntanos cuántas mujeres están disponibles en los servicios a través de la aplicación, cómo podemos nosotros, cualquier persona que nos está escuchando a través del programa de las Warmis, cómo podemos contactarnos con ustedes, todos esos detalles sobre esta organización que ustedes tienen. Claro, dentro de la aplicación contamos con 160 mujeres, pero en estos 12 años que llevamos con el proyecto se ha capacitado a más de 700 mujeres. Y bueno, una vez entrando a la aplicación es muy sencilla, no necesita ningún tutorial. Bueno, tenemos un pequeño tutorial, pero usted va a ver que descargando la aplicación y manejando se le va a hacer muy sencillo. Le comento que usted descarga la aplicación, se registra con su cuenta de Gmail y le va a pedir algunos datos que solamente son nombre, apellido,
dirección, le va a pedir también que su carnet, también le va a pedir el número de WhatsApp. Y usted, una vez registrándose con todos esos datos, ya va a tener su perfil. Y directamente ahí va a poder encontrar a mujeres expertas en plomería, en pintura, en electricidad. Muy bien. Mira, importante este avance que realizamos porque nos estamos ingresando a lo que es el tema también de la tecnología, porque a través de la Play Store nos indicabas, ¿no? Y hablamos internamente. Tal vez nos podías mostrar la aplicación. Nosotros descargamos, eso es lo que también podemos indicar a quienes nos están observando en estos momentos. La Play Store, entramos a Play Store y ahí buscamos mujeres constructoras. Buscan mujeres constructoras. Si me permite, le va a salir esta introducción. Ya. Usted simplemente lo pasa, le va a volver a salir, le va a salir, le va a salir. Ahí están las empresas también que nos colaboran, como está Coral, SICA, Sobose, Cóndor. Esta de acá me interesa saber bastante. Mira, Warmi, Claudia, también es importante socializar este tema, ¿no? En esta aplicación uno va a poder encontrar el trabajo de mujeres que realizan el tema también de la electricidad, la pintura, la plomería, la mampostería, reboques, colocado de cerámica, carpintería en aluminio, cielos falsos, pisos flotantes, instalación drywall. Mira, qué interesante, qué importante el poder, como lo manifestabas, el poder romper estos esquemas, porque los varones siempre decíamos eso, ellos nomás pueden, ellos nomás saben, las mujeres no, nada. O podemos ver que es bonito, feo, pero ahora lo pueden hacer. Mira, qué interesante. Y mira la importancia, la capacidad que ahora ellas muestran a través de su trabajo. Más de 700 mujeres capacitadas. ¿En qué departamentos ustedes están trabajando con esta coordinación con estas mujeres? Estamos en La Paz, estamos en Cochabamba y en Santa Cruz, pero se está trabajando también con Oruro, con Sucre, pero poco a poco estamos entrando ya a esos departamentos. Muy bien. Bueno. Genial, Anaí. Entonces, ya tenemos disponible esta aplicación para que podamos acceder a los servicios en pintura, plomería y otros que hacen a este gran rubro de la construcción. Y bueno, Anaí, contanos para ir cerrando el espacio, ¿cuántas solicitudes ustedes reciben a la semana? ¿Cómo se está moviendo esto? Y también un poco en relación a los costos, para que la gente que escuche también sepa cuánto le va a costar algunos servicios que son los más comunes que a veces necesitamos, ¿no? Por ejemplo, en la casa un servicio de plomería para que puedan venir a hacer alguna cosa. Más o menos los precios, ¿cómo están? Ya. Los precios ya varían de acuerdo a la mano de obra. Depende, ellas ya, dentro de la aplicación ya se puede hacer una cotización y un contrato, en donde el empleador y la trabajadora ya pueden coordinar el trabajo y se descargan en PDF. Cada mano de obra ya cobra distinto. En este momento estamos tratando de activar más la aplicación. No sabemos todavía cómo funciona esta parte, pero ya se está trabajando en eso también. Día a día la aplicación se va actualizando. Muy bien. Bien, ¿hay alguna línea tal vez o una página en el Facebook donde puedan acudir las hermanas, tal vez tienen alguna curiosidad, quieren capacitarse o vienen sí participar de esta aplicación y ser parte de esta aplicación? Claro, en las páginas sociales nos pueden encontrar como Red Habitat Bolivia, ya sea en Facebook, en Instagram, y también nos pueden contactar al número que tenemos para cualquier consulta, ¿no? Es el 64 12 60 41. También nos encontramos, nuestras oficinas están entre la calle Aspiazo en Sopocachi, esquina Ecuador, edificio California, piso 5.
Muy bien, así que ya tienen toda la información a todas las hermanas. Y a mí me llama bastante, y eso para la Yapita, ¿qué sucede en caso... bueno, no veamos también la parte mala o negativa, sino en caso de alguna denuncia por el tema de que no les han pagado lo que habían pedido, habían quedado en un inicio, o hasta el tema de algún tema de discriminación o racismo o acoso, podemos ver cómo hacen las hermanas o qué pueden hacer en esos casos, cómo han coordinado ustedes. En ese caso, estas hermanas pueden ir directamente a Red Hábitat a hablar el asunto y nosotros ya nos ponemos las manos para poder ver cómo podemos actuar, porque sí se va a ver estos casos, no es decir no va a haber, pero sí sabemos y también estábamos planeando, es decir, de que nuestras mujeres tienen que tener seguridad y Red Hábitat les va a dar esa seguridad. Muy bien. ¿Qué te parece, Warmi, Claudia? Así que nosotros ya garantizamos, se garantiza también el trabajo de que lo elaboraba, que lo realizaba un varón, ahora lo puede realizar también una mujer. Sí, esta es una gran muestra de que realmente podemos avanzar en la igualdad de oportunidades, podemos avanzar cerrando esa brecha salarial, ¿no? Porque las mujeres en la construcción antes recibían siempre mucho menos el salario que los varones, haciendo el mismo trabajo. Así que les felicito, hermana Anaí, y a todas las hermanas que están trabajando juntas en esta gran organización, y pues vamos a estar difundiendo sus servicios para que toda la audiencia, la gente que escucha y ve el programa, sepa que también puede acceder a sus servicios con calidad y con buenos precios de caseritas. Espero que sí sea. Y pues cuenten pues con las Warmis cuando gusten para volver y seguir contando las experiencias que van teniendo con esta aplicación Mujeres Constructoras. Igualmente agradecerle por el espacio y también a sus radioaudiencia que se descarguen la aplicación, que es una forma muy segura, y que estas mujeres también tengan empleo porque están capacitadas ya. Gracias, Anaí. Ella es la hermana Anaí Guaita, parte de las Mujeres Constructoras de Bolivia. Un abrazo grande y un abrazo también a las hermanas, que vemos que es un trabajo realmente arduo, fuerte. Un jayaya grande. Jayaya. Palabra tamaña kuikichik, parlaita munani. Favor tamaña kuikichik, palabra tamaña kuikichik. Ch'inyakuchis, parlaita munasian, uyarinanchis. Elecciones primarias ta qawarispa, qotuchakuna kanman, candidatusta chiklananchikpaq. Ari, hina kaqtinqa Julián Sechun. Ari, imaynata ruwayta yachanchis chay juntakuchun. Chayqa mana allinchu, chiklaykunaman qharikuna, hinallata warmikuna yaykunanchik tiyan. Imapaq, pichu satipananta yachayanchisñaqa. Chayqa mana allinchu, ñuqapis chiqllachikuyta munayman. Ari, ñuqapis chiqllachikuyta munayman. Imata ruwaspa allinta ruwana. Ñuqapis warmi masisniyta rinanta munani. Kapuanchis kamachiykuna, warmikuna chiqllasqas kananchikpaq. Ari, elecciones internas kaqkunata, imaynatachus ruwakunanta ruwana tiyan. Warmikuna, politikapi, democraciapi, achapi akunampa. Kay wakchita chayachimus orqachej, ACOBOL, AMATBOL, Alianza por la Solidaridad ActionAid, Enraiza tus derechos, Hinayata, coordinadora de la mujer. Ahora en Warmis, nuestro sector de Pachamama. Nosotros continuamos en su sector de Pachamama de este podcast de Warmis Bolivia para Bolivia y el mundo. Hay algo que nos llama bastante la atención y destacamos de corazón realmente, y es que este tema de los incendios y la solidaridad que ha despertado y ese interés por parte de diversas personas, de diversos sectores, nos llama bastante
especialmente nos llama al corazón y lo agradecemos tanto. Este es el caso de el teatro Los Cirujas, que viene de la mano de Adalía Ausa Barro, quien es actriz de teatro, y nos estará comentando de varias actividades que han estado desarrollando con otros colectivos también para poder reunir fondos y recursos y poder de alguna manera ayudar a esto que está aconteciendo en nuestra Amazonía, en nuestro país y otros países de la región. Y queremos hablar con ella. Por ejemplo, les hablamos un poquito también acerca de su emprendimiento. Es el Campo Lindo Aldea Cultural Ecológica, que es una casa de teatro para las artes y la familia, dice, donde se investiga, difunde, gestiona actividades culturales y artísticas de toda la comunidad. Bienvenida, Dalía Ausa Barro, al programa de Warmis Bolivia. Nos alegra bastante poder tener este tipo de contactos con otras mujeres que llevan adelante este tipo de actividades. Bienvenida. Hey, muy buenos días a todas las Warmis que nos escuchan, que nos ven por todo el país, por La Paz. Importantísimo todo lo que dicen, y es importante también resaltar las actividades que tenemos como mujeres, como sostenedoras de esta sociedad, ¿no? Así es, querida Dalía. Entendemos que han realizado actividades para poder recaudar fondos económicos y de alguna manera poder aportar con un granito de arena y poder ayudar a lo que está aconteciendo, este tema de los incendios en nuestro país. Sí, mira, nosotros justo convocados por el dolor, la rabia, la angustia, la impotencia de ver cómo arden porque siguen ardiendo nuestros bosques ahorita, los bosques secos en la Chiquitanía, la parte del Amazonas, y además esta cuestión feroz de crear nosotros mismos estos propios infiernos para los animales y las plantas. Nos hemos sentido tan conmovidos y que no podíamos quedarnos tranquilos y de brazos cruzados y estando en el balcón escuchando todo lo que está pasando o mirando a algunos, ¿no? Entonces decidimos hacer, y en ese momento que decidimos hacer algo, lanzamos de acá, de la casa de teatro que es de Los Cirujas, de Campo Lindo, lanzamos la convocatoria para que los artistas se sumen y hagamos alguna movida acá. Y logramos reunir a varios artistas, entre ellos cantantes, músicos, actores de teatro, cuentacuentos, en fin, una variedad de artistas para hacer esta movida, y con toda la recaudación de entradas, porque no hemos recaudado vituallas ni nada de eso, porque sabemos que los bomberos necesitan el dinero para que sean ellos mismos quienes puedan utilizar de la mejor manera. Nosotros a veces no conocemos si necesitan estas mangueras, o sea, cosas más grandes a las que podríamos aportar, digamos, un poco con un granito de arena, sobre todo en el tema monetario. Entonces nos decidimos estos artistas a hacer algo. Hicimos una movida aquí muy, muy linda, muy solidaria. La gente se fue sumando poco a poco y logramos reunir una cantidad que estamos tan felices de haberle entregado en sus manos con un recibo a nuestro comandante, él se llama Vladimir Pari, de GEOS, Jucumari, brigada de acá de La Paz, ¿no? De los bomberos voluntarios. Entonces, y en presencia siempre del público, con un conteo muy claro, con todos los artistas reunidos, los que estábamos acá y el público presente, hemos hecho esa rendición de cuentas, hemos entregado los pequeños aportes también monetarios de la venta de refrescos, de la venta de sándwich, de la venta de artesanía, de todo lo que se pudo recaudar. Y estamos muy contentos porque se ha reunido una cantidad que para nosotros como artistas acá, con un, digamos, lo vamos a poner así, que a veces no reunimos esas cantidades, digamos, tan grandes, pero para nosotros sí es considerable. Hemos reunido 4.292 bolivianos que les hemos entregado en sus propias manos y estamos contentos por eso. Qué linda actividad, Adalía, es pues la solidaridad cuando es así, cuando fluye, ¿no? Nos llama, poder hacerlo de una manera donde realmente están sufriendo. Acabamos de realizar justo un contacto con hermanas y hermanos de Monteverde en Concepción,
quienes nos han actualizado la situación y nos decían que siguen en medio del fuego, ¿no? Hay 5 comunidades que están absolutamente en emergencia y justo hacen este llamado a las autoridades para que pueda llegar ayuda efectiva, 2, para que así colectivos, grupos como ustedes también puedan movilizar esa solidaridad. Ahora bien, querida Adalía, sabemos que el arte, la cultura, es una vía de educación sumamente importante en nuestra sociedad, siempre, ¿no? Es más fácil dar un mensaje educativo a través de un cuentacuentos que de una charla formal. ¿Ustedes creen como cirujas que es importante empezar a trabajar estos temas ambientales? Han hecho ya este trabajo tal vez a través del arte, ¿no? Poder sensibilizar, concientizar sobre pues lo que está pasando en nuestro entorno y que pues va a terminar exterminando nuestro planeta. Mira, yo creo que es muy acertado lo que dices. Es importante, yo voy a partir por una cosita. Nosotros somos del grupo de teatro Los Cirujas, y los cirujas son los recicladores de basuras, de cartones viejos, de lo que la gente tira y que los cirujas rescatan, vuelven a construir y hacen cosas bellas también con esas cosas que están botadas, cartones, maderas, tratándose, digamos, en el término más claro, si se puede, ¿no? Acá, por ejemplo, en el lugar nomás tenemos más de 15 especies de pajaritos que uno los ve mirando solo de la ventana, decimos este es distinto. Y esos son los que llegan a comer esas semillas. Si nosotros exterminamos y ponemos bonitos jardines, hemos exterminado nuestra fauna y flora nativa, la flora nativa del lugar. Y esos pájaros, ¿dónde van a ir? O van a perecer, ya no van a venir a comer las semillas esas. Entonces, sí, yo creo que es importante este respeto que tenemos que tener por todo nuestro entorno. Nosotros acá como Teatro Los Cirujas y como Campo Lindo la peleamos todos los días con el río, con los ríos enfermos que hay. Tenemos un río que pasa por acá cerca y que es el río que pasa por Irpavi y está enfermo. Los volqueteros han hecho su basurero. Entonces han llenado tanto de escombros y nosotros hemos salido en lucha el año pasado, en enero, este año, en febrero, hemos salido en lucha justamente reclamando a la alcaldía que haga algo, que ponga escolladeras, que ponga carteles. Hemos tenido que armar nosotros propiamente los carteles para poner prohibido botar escombros. ¿Y qué hace la gente? Bota al lado del cartel. Cerros, no es una volqueta, 2 cerros están desviando el curso del río. Entonces, no, yo no quemaré, dirá la gente, yo no quemo, no prendo fuego, pero voy y tiro mi mugre al otro lado. Entonces, creo que ahí nos hace falta un estirón de orejas a todos. Estamos mal como sociedad, como humanidad. Para todos y todas, porque es una tarea de todos el futuro que vamos a dejar de nuestra naturaleza, nuestra madre tierra, nuestros niños, y realmente tiene que ver un lugar sano, un ambiente sano, el aire sano para que ellos puedan crecer y aprendan a conservar el medio ambiente. Queremos agradecerte, querida Dalía Ausa Barro, actriz de teatro Cirujas y parte de la Aldea Cultural Ecológica Campo Lindo. Te agradecemos por participar del programa Guarmis Bolivia. Te estaremos invitando para próximas oportunidades y poder hablar de este tema también que es tan importante, imprescindible, lo que es el reciclaje. Muchas gracias por tu participación al programa de Guarmis Bolivia. Muchas gracias, y tengo unos minutitos para decir, no se olviden, claro, ahora estoy como con el tema candente que es pero nosotros acá como grupo de teatro Los Cirujas hacemos talleres para niños, talleres de teatro, talleres de circo, talleres de títeres, damos, además de dar los talleres, las funciones que damos acá en el espacio, tenemos una salita de teatro que alberga casi a 90 personas, así que vengan, están casi todos cordialmente invitados a llegar y a conocer este espacio, este amoroso espacio.
Gracias, muchas gracias. Adalía, están en redes sociales, ¿no? Estamos en redes sociales como Campo Lindo, Aldea Cultural Ecológica, y también estamos como grupo de teatro Los Cirujas. Así que entren a las páginas y ahí se van a enterar de todas las actividades que estamos haciendo. No solamente armamos por ejemplo, esta vez de la rabia salió nuestra campaña, pero también el apoyo y estas funciones que hacemos al público abierto, a nuestra comunidad. Hemos hecho talleres de circo hermosos con nuestra comunidad que es de acá, de Cayapa. Trabajar con la comunidad ya es otra cosa, ¿no? Con niños que están y niñas que están en situaciones muy dejadas a veces porque se dedican más a trabajar de albañiles, en la agricultura. Entonces nosotros lo que les damos es la oportunidad también de participar con nosotros en los talleres y ser parte de la parte artística también acá para que puedan mostrar a sus familias, a sus mamás y a la comunidad entera, ¿no? Lo que también son capaces de hacer. Eso es importante. Muy bien, gracias, querida Dalía. Un abrazo a todos. Un abrazo. Adiós. Adiós. Callaya, y estaremos las Warmis unidas. De verdad. Muchas gracias, las esperamos. Chao. Abrazo. Abrazo. Chao, chao. Chao. Escuchas las Warmis. En nuestros minutos finales de su podcast de Warmis Bolivia, es hora también de saludar a nuestras emisoras que semana tras semana difunden y repiten el programa de Warmis Bolivia a través de sus plataformas digitales y sus emisoras. También vamos a saludar a Radio Estudio de la Fundación FUCASE de la Ciudad del Alto. También saludamos a la Agencia de Información de Chuquisaca en Sucre. Un abrazo cordial para Radio y la Integración en La Plata, Argentina, y a toda la comunidad boliviana que se encuentra en este país. También un abrazo grande a la Red de la Diversidad Huaynatambo en la Ciudad del Alto, Cipastambo en Sucre y en Batirenda en Tarija, y también a todas las audiencias de la Red Yungas que nos sintonizan en el Departamento de La Paz. Saludamos a Radio Huayna Potoxi en el departamento de Potosí, a Radio ITV Canal Digital de Santa Cruz, a Radio La Zona en Cotoca, también Santa Cruz, y a Radio ITV Río en Rurrenabaque. Así es, también debemos saludar y a estos emprendimientos, a los periódicos digitales como es Aigún y Bolivia Nueva, quienes también se han sumado al proyecto de Warmis Bolivia, y ellos informan a través de sus páginas digitales todo en cuanto a información nacional e internacional. Debemos saludar también a otras páginas digitales también que ya son parte de Warmis Bolivia. Sí, hablamos de Info Bolivia, un periódico digital que lo pueden encontrar en internet. También a la red Comsur, es la red de comunicadores populares del Mercosur. Allá en Argentina, a las hermanas que difunden el programa de las Warmis en el sector de género. Ahí van a encontrar todos nuestros programas también, y pues muy agradecidas nosotras porque esta red de las Warmis siga creciendo cada vez más y podamos seguir intercambiando y tejiendo este lindo conjunto comunicacional que nos lleva a diferentes lugares de nuestro querido Abya Yala. Así es, un abrazo grande también a las personas quienes nos sintonizan y siguen los episodios del podcast de Warmis Bolivia a través de las plataformas digitales de Facebook, Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. También nos pueden ya seguir a través de estas plataformas y poder escuchar el programa de Warmis Bolivia, pero también tenemos un correo electrónico al cual pueden sugerirnos algunos temas, también enviar sus saludos.
Así es, pueden escribirnos a warmibolivia7@gmail.com. De allí siempre recogemos los comentarios, las propuestas que nos van haciendo desde diferentes puntos. De esa manera, entonces, cerramos este programa de las Warmis Bolivia. Un abrazo y un gran jayaya. Un gran jayaya. ¿Quién y como diciendo, ay si Sarita, dejando tu pueblo, así estás caminando. Olvidando tu pueblo, así estás caminando. Me voy, me escapo diciendo, estás caminando. Recuerda con todo el corazón, ¿quién eres tú?